Aquí comienza Allá de las Aulas, tu podcast de educación. Cuenta la leyenda que en esa hora de encerrona antes de la presentación donde estás tú solo con tus miedos y dudas, aparece una niña en la clase que te pregunta si necesitas ayuda y te dice: en esta clase suspendí yo, y cuando le vas a responder de repente, ya no está, ha desaparecido. También hay otra leyenda que dice que si estudiando las oposiciones te pones enfrente de un espejo y dices 3 veces funcionario, 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 se aparece la figura de un viejo interino y te dice que estudies el tema 3, que es el que va a salir en las bolitas. Y es que la forma en la que están hechas las pruebas facilita que aparezcan esas leyendas. Si buscamos la palabra leyenda en el diccionario, nos encontramos con varios significados aplicables a las oposiciones. Primero, te conviertes en leyenda si las apruebas y consigues la plaza. Segundo, tienen su propia leyenda negra, equiparable a la de la Santa Inquisición Española y el colega Torquemada. Y por último, en estas oposiciones, la falta de claridad en algunos aspectos da lugar a que se creen y se multipliquen las leyendas y los rumores, llegando a veces a extremos descabellados o ridículos, pero siempre sembrando esa duda en los opositores que se enfrentan a algo de lo que claramente no tienen todos los detalles y que, bien por presión o por nervios, fácilmente creen en esas historias. ¿Y no es triste que este sistema de selección convierta en víctimas vulnerables de fábulas y conjeturas a los candidatos a ser maestros de nuestros niños? No creo que debamos dejar lugar para estas cosas, porque hay mucho en juego. Está en juego la educación de nuestro país. Hoy vamos a desmontar esos mitos y leyendas, saber qué partes son una realidad y cuáles son simplemente fantasía, basados en ese oscurantismo que existe en algunas partes del proceso. Voy a terminar con una poesía para acabar con flow. Esto se cuenta, pero para que a nadie ofenda, apruebe o suspenda, para que el interesado aprenda de nuestra experiencia en la contienda, pues que nadie se sorprenda y apunte en la agenda que aquí comienza este episodio beckeriano sin rimas y con leyendas. Mi nombre es Imenachi, bienvenidos a Allá de las Aulas, comenzamos. Allá de las Aulas, tu podcast de estilización. Mito 1. Los tribunales están formados por especialistas que dominan el temario. No me atrevo a decir que esto es falso, pero tampoco que esto es completamente verdad. Así que empezamos mal. ¿Son especialistas? Son especialistas en enseñar la materia de la que son profesores. El profesor de matemáticas es especialista en enseñar a sus niños matemáticas, porque es lo que hace todos los días. O sea, que es especialista en cómo se enseña. Pero, ¿y de la parte teórica de los temas y de las programaciones que no están en su día a día? Pues dependerá de muchos factores, de su nivel de profundidad y conocimiento teórico de los temas, de los años que han pasado desde que aprobó las oposiciones y estudió esos temas, del interés y la formación continua en su campo de enseñanza. Muchos factores que hacen diferentes a las personas elegibles, pero que no se tienen en cuenta. Ninguno de estos factores determina la probabilidad de ser escogido para el tribunal. Ni su experiencia, ni su especialización, ni sus conocimientos, absolutamente nada. Bueno, sí, a ver, la letra de tu apellido es el factor determinante. Tu apellido es lo que va a decidir si tú vales para ser tribunal o no. Así de simple. Está claro que un profesor va a saber valorar y juzgar la forma en que una persona pues, se desenvuelve en una clase, cómo enseña, las actividades que prepara. Pero no olvidemos que los tribunales, al igual que los opositores, no tienen un manual de referencia, ni una programación ideal, ni unas respuestas perfectas para los supuestos. Todo está basado en su experiencia personal y en sus conocimientos específicos. En realidad, un opositor que se dedica durante, digamos, cientos de horas en unos cuantos años de su vida
a preparar unos temas, va a conocerlos con mucho más detalle y mucha más profundidad que un miembro del tribunal que preparó o escuchó esos temas hace tiempo. Mucho o poco, pero que ya no los ha vuelto a revisar tan a fondo. A los opositores se les exige ser los mejores en esta competición. Destacar en cada tema, en cada actividad, cada respuesta, en cada supuesto. Y ellos, evidentemente, tratan de ser los mejores porque les va el futuro en ello. Mientras que un miembro del tribunal es bueno en lo que hace todos los días, que es enseñar a sus niños. Puede valorar un conductor normal, que va todos los días a trabajar en un turismo, a Carlos Sainz y a Fernando Alonso, cómo conducen un Fórmula 1. A ver, ya sé que es un ejemplo un poquitín forzado, pero creo que sirve un poco para ilustrar la idea. Y ahora, si me lo permitís, voy a un ejemplo de la vida real. Esta mañana he leído un supuesto de primaria en el que había un niño con necesidades especiales muy específicas en un colegio también muy determinado. Y se pedía crear una intervención educativa para este niño dentro del aula. Yo, evidentemente, nunca he trabajado con un niño de esas características y probablemente nunca trabajaré, porque con ese perfil tan determinado no hay muchos. De hecho, el ejercicio se llama supuesto, pero ese no es el punto aquí. La pregunta que me hacía yo era, ¿cómo podría ser yo capaz de valorar y decidir qué intervención es mejor si nunca he estado en ese caso? ¿Y si nadie del tribunal ha vivido esa situación y no saben lo que realmente funciona? Bueno, pues puedes elucubrar, puedes adivinar más o menos qué puede ser lo mejor, pero ¿cómo puede ser que se elijan a los mejores usando el más o menos, las elucubraciones? ¿No tendría que ser el jefe de los mecánicos, el director deportivo, el jefe de los ingenieros y el director de estrategia los que decidieran si Carlos Sainz o Fernando Alonso son mejores pilotos? Y además, como no hay nada escrito de referencia, puede haber cientos de versiones sobre las que elegir. Seguro que hay tantas versiones como aspirantes. ¿Dejamos la responsabilidad a los maestros de decidir cuál es la más adecuada? Y dejo la pregunta al final en el aire. ¿No sería mejor elegir un equipo de especialistas que supieran perfectamente determinar el nivel de cada opositor y, por tanto, inequívocamente determinar quién es el mejor? ¿O seguimos trabajando en el más o menos? Mito 2. Se dice que hubo aspirantes que dijeron todo y suspendieron. Bueno, esto es un clásico que hemos escuchado todos en las mejores tertulias. He oído a unos cuantos saliendo de los exámenes con el teléfono en la mano diciendo a sus familiares y amigos: me ha salido genial, porque he puesto todo. Voy a sacar un 10 por lo menos. Y luego, pues no. ¿Por qué pasa esto? Pues primero, ¿por qué no existe un todo para poner? ¿Cómo sabes cuándo has escrito todo lo que se suponía que tenías que saber? El todo todísimo se define a criterio del que lo escribe o lo lee. Al no existir un texto claro, unas líneas definidas, unos criterios específicos, nunca sabes si lo que has escrito es todo lo que deberías, o si te has quedado corto o largo, o si has sido muy aburrido o demasiado creativo. Es tu criterio contra la nada. Y lo he vivido. Y todos los que se han presentado creo que lo han vivido. Salir del examen con la sensación de decir, bueno, yo he dicho todo lo que tenía que decir y ahora pues estoy en manos del tribunal. De que les haya gustado y de que haya tocado las teclas que había que tocar. El problema de esto es que transforma una prueba que debería ser completamente objetiva en algo subjetivo. A ver, no seamos ingenuos tampoco. Está claro que hay una serie de consejos, de recomendaciones basados en la experiencia para guiarte en lo que tienes que decir. Y que si escribes mucho, con sentido, con fundamentos teóricos y referencias bibliográficas, pues tienes más posibilidades de aprobar que si improvisas. Pero, ¿cómo acertar con la melodía cuando solo te dan el título de la obra y los 2 primeros compases? Los temas, la exposición, las respuestas a las preguntas o supuestos solo vienen descritas por un título y unas pocas definiciones. Una compañera opositora me decía que si tuviera que contar todo lo que sabía de un tema, necesitaría por lo menos 20 hojas y 5 horas para acabarlo. Entonces, ¿cuál es ese todo?
para describir en apenas un par de horas? No existe. Claro, nadie puede decir que escribió el todo absoluto porque no existe. Es como el alumno de primero que está todo el día sentado en su silla, simplemente no existe. Así que no te cuenten historias al salir de los exámenes. ¿Podemos llegar a determinar qué es lo que más se acerca al todo? Pues bueno, ya entramos en el terreno de la opinión y de la experiencia personal. En mi experiencia personal es una mezcla de seleccionar y concretar lo que es más relevante e importante del tema. Nada de palabrería o enrollarse. Eso que hacen los políticos con maestría, que es hablar mucho sin decir nada. Eso no funciona. Keep it simple and be water, my friend, podríamos decir. Pero también ten en mente que esto es una competición y que por lo tanto necesitas diferenciarte, necesitas destacar del resto. Esto se consigue de dos formas. Primero, haciendo lo que va a hacer todo el mundo, pero mejor que los demás. O haciendo algo diferente, pero que sea correcto y bien fundamentado. Elige una de las dos y, por supuesto, dale tu toque personal. Si consigues combinar las dos en la coctelera, entonces sí que habrás conseguido la receta del éxito. Mito 3. Se dice que hubo quien no estudió nada y aprobó. Bueno, yo diría que este mito es absolutamente falso. No conozco a nadie que sin estudiar nada de nada aprobara. Siempre hay el que dice, pues yo me presenté sin mirarme casi las cosas y aprobé. No lo compro. Este examen requiere estudio y dedicación para poder llegar al final con éxito. Pero es cierto que la subjetividad de la prueba y la falta de unos criterios meridianos hacen que se abra una puerta a que el éxito lo consiga alguien que no es el que más ha estudiado o el que mejor está preparado. Por esa puerta seguro que se cuela alguno que no se ha desgastado los codos de estudiar, que no ha sacrificado tardes familiares por repasar los apuntes, que no se ha sentido culpable por ir al cine y perder esas 2 horas de estudio, o al menos que no ha dedicado tanto tiempo como los demás. En mi experiencia, para probar no solo hace falta estudiar y tener un conocimiento profundo de la teoría, sino que también hay que tener una serie de ideas y experiencias que te pueden sacar de un apurillo en caso de que las preguntas se salgan de lo normal. Ese punto de conocimiento que te puede llevar a saber lo que los demás no saben. En unas oposiciones siempre hay que mantener la cabeza fría y tener en cuenta lo siguiente. Son una competición. No estás participando para aprobar, sino para hacerlo mejor que los demás. Por lo tanto, si hay algo que todo el mundo va a saber, tú también lo tienes que saber. Si hay algo que nadie va a saber, pues no pasa nada si tú tampoco lo sabes. Ahora bien, si tú demuestras que sabes eso que nadie sabe, eso es lo que te va a diferenciar y te va a dar ventaja. Pero ¿cómo sé lo que van a dominar los demás si no hay nada definido para estudiar y las preguntas pueden ser casi de cualquier cosa? Una vez más, gente frustrada y desilusionada porque sienten que todo el trabajo y el estudio pueden servir para nada y que es muy difícil abarcar todo lo supuestamente preguntable, especialmente cuando las preguntas están concebidas para filtrar y eliminar. Saber solo lo normal no vale. Eso lo va a saber todo el mundo. Y la administración no quiere que todo el mundo apruebe. Así que te vas a encontrar preguntas rebuscadas que muy pocos saben. O cosas como pruebas de listening aceleradas a propósito. Acertar ahí es lo que te va a garantizar el éxito. Voy a contar un par de experiencias personales relativas a esto. Un año me entró en mis oposiciones una pregunta sobre un estudio de las tareas a realizar en clase. Un estudio tan específico que era literalmente imposible que la gente pensara que ese estudio podría ser objeto de examen. Las pocas personas que contestaron fue porque les sonaba de haberlo leído en algún sitio recóndito. ¿Significa eso que estaban más preparadas para ser buenos profesores? ¿Es esa la mejor forma de filtrar, eliminar y elegir a los que están más preparados? Está claro que la administración piensa que poniendo preguntas imposibles es la forma más fácil de eliminar. Esto es como en las competiciones ciclistas. No hace falta que sean esas carreras tan largas para acabar eligiendo al mejor por eliminación y agotamiento. En las carreras cortas también va a ganar el mejor al final. ¿No sería mejor que se testara que la gente sepa lo que tiene que saber para ser un buen profesor y que al final sigan consiguiendo la plaza los que obtengan las mejores notas teniendo en cuenta esos requisitos?
El otro ejemplo del que quería hablar es en un examen en el que me preguntaron sobre la India, sobre el país. Obviamente casi nadie estudia la cultura de la India para una oposición. Así que ahí tuve que recurrir a mis conocimientos de cultura general y recordar las experiencias que yo había vivido en mis viajes a ese país para contestar. Por lo que al final me quedó la sensación de que las horas de estudio no habían servido más que había servido mi experiencia vital. Frustrante, no porque al final sabía la respuesta, pero puedo imaginar lo que pensaría el que no tuviera nada que decir. Para esto he estado estudiando yo horas y horas en la biblioteca. Es justo no ver toda la recompensa del trabajo. Con todo esto quiero decir que al final, siendo tan impreciso y amplio el examen, se deja una posibilidad a que lo que has estudiado y preparado no sirva para nada. Y también para lo contrario, que te encuentres las respuestas sin haberte preparado ese tema. Por cierto, recomendación cinéfila mezclando India y las casualidades. Os recomiendo ver Slumdog Millionaire para ver cómo las experiencias en la vida te pueden llevar al éxito. Es un bonito mosaico de lo que es la parte más alejada de Bollywood de la India. Mito 4. El tribunal sigue a pie juntillas un temario en concreto. Esto es algo que también hemos oído en muchas ocasiones. Concretamente en Madrid, que el tribunal tiene encima de la mesilla de noche el temario de cierta academia. Y claro, esto crea la imagen de un tribunal comprobando letra por letra si lo que se ha escrito coincide con los apuntes de esa academia. Bueno, pues esto no es cierto, claro. Lo cual no quita para que la gente que está en el tribunal también necesite sus textos de referencia, también necesite hacer sus consultas, repasar bibliografía, porque no dominan todo de todo. Pero una cosa es la consulta y la referencia, y otra cosa es vender que hay un texto que da ventaja a unos candidatos frente a otros. Y mira que la casualidad que siempre es a los mismos, ¿no? La pregunta que me surge es, ¿quién se encarga de extender esta idea y hacer que se mantenga con tanta fuerza? Lo que irremediablemente me lleva a otra reflexión. ¿A quién le interesa esto? ¿Quién se está forrando con esto? Porque en estas cosas siempre hay alguien que está ganando una pasta a costa del chiringuito. Pues evidentemente a todos los negocios que viven y crecen alrededor de este sistema. Mantener viva la idea de que esta u otra academia tiene el santo grial significa atraer creyentes. Y eso significa dinero. Yo no estoy en contra de que cada uno haga dinero como quiera o como pueda. Lo que me revela es que un sistema público, que debería ser de todos, justo, claro y eficiente, dé pie a crear negocios apoyados en esa nebulosa de la falta de textos y la leyenda de que solo ellos tienen la piedra filosofal para descifrar los exámenes y sacar la plaza. Eso es engañar a la gente. Y un sistema que se dice público debería encontrar la forma de protegernos frente a estos negocios que son realmente lucrativos. Solo hace falta ver lo que valen unos apuntes. No hay ninguno por debajo de 300 euros. Y es que al final no solo se juega con las ilusiones, con el tiempo y el esfuerzo de los opositores, también se juega con su dinero. Para ser sincero, yo también caí en la trampa y me compré uno de estos temarios. Bueno, concretamente el susodicho Santo Grial. Me junté con 4 carpetas y más de 700 hojas llenas de expresiones y palabras que no eran mías, de unas ideas poco desarrolladas y difíciles de comprender para una persona principiante como yo, con un nivel de conocimiento muy superficial del tema. Tenía 2 opciones entonces. Bien aprenderme de memoria y, sin entender absolutamente los temas, tratar de reproducirlos como una serie de Netflix cuando le das al play, o tratar de hacer los míos. Evidentemente la opción más recomendable. Eso me exigía un proceso de lectura, de comprensión, de filtrado, de jerarquización y selección de ideas, de reconstrucción y de reelaboración del temario, adaptado y personalizado a mi entendimiento. Eso me llevó una cantidad de tiempo y de energía ingente. Y todo para acabar diciendo lo mismo que decían los demás, que también tienen ese mismo temario, y por lo tanto no diferenciándome en absoluto. Evidentemente se necesita una base y una referencia que te guíe, pero no parece lógico que ante la ausencia de esta guía tengamos que recurrir a terceros, gastando nuestro dinero, para acabar dándote cuenta de que al final lo que funciona de verdad es entender y comprender, y buscar eso que te puede diferenciar de los demás. Hacerlo personal, original, genuino. Eso no está en ningún apunte de ninguna academia. Al final, cuando aprobé, lo hice con mi propio temario.
con uno que elaboré yo mismo desde el principio hasta el fin. El santo grial que te da la inmortalidad lo tienes tú mismo. Aunque esto suene muy de autoayuda, está simplemente en crearte tu propio temario y en presentar lo que tú eres, presentar en lo que tú crees. Mito 5. El tribunal es equidistante, objetivo e imparcial. ¿Cómo se puede pedir un tribunal objetivo cuando todo el sistema está teñido en gran parte de su objetividad? Este mito, que más que mito es un deseo, aunque pocos se lo creen, se desmonta simplemente diciendo que los que forman el tribunal son personas humanas, personas cárnicas, como diría el gran Buenafuente. Más allá de criterios e ítems que el tribunal tiene, todos los miembros del tribunal son personas únicas e irrepetibles, con diferentes edades, con diferentes personalidades, experiencias vitales, ideas y preconcepciones sobre la educación. Incluso, pues como nos pasa a todos, con días buenos y días malos. Y resulta que la misma persona que con un buen día algo le puede parecer excelente, al día siguiente, solo pues porque ha dormido mal o porque su equipo de fútbol ha perdido, si me permitís la frivolidad, le puede parecer pues menos bueno. Pero vamos, que es que esto nos pasa a todos, porque somos humanos. Lo que quiero decir es que hay tantos jueces como personas hay en el mundo. Como se dice en el mundo del fútbol, hay tantos entrenadores de la selección española como españoles. Por poner un ejemplo jugando con los extremos, pero que podría ser perfectamente posible. Pueden coincidir en el mismo tribunal un profesor joven que trabaja en un colegio con una metodología cooperativa y por proyectos, con conocimientos y aplicación en la clase de nuevas tecnologías, y junto a él una persona pues con más edad, que está acostumbrada a una metodología más tradicional. Los dos muy buenos profesionales, seguro, pero con distintas experiencias de vida, con distintas metodologías y distintos estilos de enseñanza. Inevitablemente, ante el ítem de la actividad es relevante y adecuada para enseñar el contenido, tendrán dos interpretaciones diferentes, porque una vez más, el problema es que este sistema de oposición deja espacio para la interpretación personal, definiendo ítems poco concretos, interpretables, ocultos a los que se examinan, sin explicaciones o porqués de uno u otro resultado. Simplemente aplicando estas cosas se puede acabar con esa percepción de que todo es interpretable, de esa falta de claridad, de esa falta de transparencia e igualdad. Pero voy más allá. Puede ser que el mismo examen, el mismo opositor, diciendo lo mismo y con idéntica exposición, tenga una nota en un tribunal y otra diferente en otra. ¿Cómo sabemos cuál es el que está acertando más con el que luego será el mejor profesor en el aula? Y con esto no estoy diciendo que los miembros del tribunal no sean imparciales, objetivos y justos. Lo son, casi seguro, casi todos. Lo son, pero en su imparcialidad, objetividad y justicia, que como personas que son, van a ser diferentes de la del resto. ¿Es el mejor sistema uno en el que tu nota depende de un sorteo que va a determinar quiénes son los que te van a juzgar? ¿De verdad tenemos que dejar tanto sin controlar en manos del azar? Y si vamos más allá, podríamos preguntarnos, ¿es el mejor sistema uno en el que los profesores son elegidos no completamente por sus cualidades y destrezas, sino que una parte importante depende de las personas que van a formar el tribunal que lo valora? Mito número 6. No importa el atuendo ni el aspecto, solo importan los conocimientos. Pues sí, eso sería lo ideal en el mundo ideal de la princesa de Aladín y la lámpara maravillosa. Pero nuestro mundo está bastante lejos de ser ideal. La realidad es que al ser una prueba presencial, donde una persona se expone delante de otras, hay una parte de la imagen a considerar, y todo es potencialmente influenciable en la nota final. Quiero decir con esto que el aspecto, vestuario o la apariencia general no es de esas cosas que te van a dar puntos, pues ya se presuponen unos ciertos estándares, si lo podemos llamar así. Sin embargo, salirte notablemente de esa asumida normalidad puede en cierta manera predisponer negativamente al tribunal, porque por mucho que lo neguemos,
La primera impresión, la primera imagen, la primera referencia que tenemos de alguien es visual y nos entra por los ojos. El mismo Aladín fue aceptado por la princesa cuando su imagen representaba a un rico príncipe. Nos pasa a todos. Cuando se acerca una persona, su apariencia nos inclina a darle una oportunidad. Y pensamos, bueno, a ver qué nos cuenta. O por el contrario, nos induce a exigirle un poquito más en su lenguaje verbal para convencernos. Es por eso que con la imagen tenemos poco que ganar y quizás sí algo que perder. Que aunque sea solo una predisposición, en este examen todo cuenta. Mi madre decía, el hábito no hace al monje, pero peínate, hijo, que te van a ver. Y tenía razón. Una persona vistiendo el más respetable de los trajes y la corbata más bien ajustada al cuello de la camisa, no significa que vaya a ser un buen profesor. Y el mayor de los pintas, del que escaparías si te cruzas con él en una calle del centro de Madrid por la noche, puede ser el más cariñoso, el más atento y comprensivo de los profesores. Las cualidades requeridas para ser un buen maestro no están directamente relacionadas con el aspecto. Entonces, ¿por qué dejar que esa primera impresión juegue un papel en la decisión de si eres o no eres el docente adecuado? ¿Por qué tener que pensar lo que voy a vestir para un examen cuando en mi vida profesional no tiene influencia alguna para realizar mi trabajo con diligencia? Cuando estaba preparando las oposiciones, yo también escuché teorías de la conspiración y la deducción lógico-estrafalaria. Dependiendo del tribunal que te toque, decían, tienes que vestirte de una forma o de otra. Si las personas que te examinan son mayores y tradicionales, ponte un traje y vístete de colores oscuros. En cambio, si son más jóvenes o alternativos, no te pongas corbata. No vaya a ser que piensen que vienes de la realeza o que eres amigo del pequeño Nicolás. Hubo quien incluso llegó a decirme que una vez supiera el nombre de los miembros del tribunal, indagara en sus redes sociales para ver sus gustos, sus tendencias sociopolítico-religiosas y me presentara ante ellos de acuerdo con los resultados de la investigación. Vamos, lo que viene siendo el Big Data y las redes sociales al servicio de los opositores. Hombre, yo siempre digo que todos los detalles cuentan en la vida, pero también hay un límite entre lo importante y lo paranoico. No hay que olvidar lo importante, pero tampoco hay que caer en lo paranoico. ¿Y entonces qué hacemos? Pues simplemente utilizar el sentido común. Hay que aplicar coherencia a las cosas y mantenerlas dentro de una normalidad o una generalidad. Gente que dice, pues es que yo soy así y no voy a renunciar a lo que soy por un examen. Cierto, nada que objetar a eso. Una vez pase la presentación y consigas la plaza y estés delante de tus niños, sé tú mismo. De hecho, eso te ayudará a sentirte cómodo y a trabajar más feliz. Pero por 2 horas, camúflate con esa mayoría. Deja que tu aspecto pase desapercibido y que sean tus palabras y sobre todo tu trabajo y tu ilusión los que hablen por ti. Y no permitas que algo chirriante en tu aspecto distraiga la atención de lo realmente importante. Solo hay una oportunidad para dar una primera impresión. Y por tanto, lo primero que vea el tribunal, que al final es lo único que van a ver de tu persona, tiene que ser lo que tú quieras que ellos compren de ti. Aunque una vez más no tenga nada que ver con lo bueno o mal profesor que puedes llegar a ser. ¿Quieres presentarte como una persona responsable y de confianza? Pues planea tu imagen conforme a eso. ¿O quieres que tengan la preconcepción de que eres poco profesional? Bueno, pues la camiseta de tu equipo de fútbol y las chanclas de la playa quizás sean tu vestuario para ese día. Así que, por un día, bueno, ¿qué digo por un día? Por unas horas. Piensa en una persona común que le ha tocado formar parte de un tribunal y cómo le gustaría que fuera el profesor de sus hijos. Y por ese rato, conviértete en ese profesor, considerado por la sociedad como honorable y respetable. Con criterio o sin él, eso es otra discusión. Y preséntate como tal al examen. Aladín se pudo convertir en príncipe para convencer a su princesa, y le funcionó. Aunque él necesitó una lámpara maravillosa para eso. Nosotros no necesitamos ninguna lámpara maravillosa, solo sentido común. Mito número 7. Este sistema favorece la buena relación entre los opositores.
Pues no, este sistema no favorece que hagas muchos amigos íntimos. Es más probable que te ganes algún enemigo, pero tampoco, porque este proceso competitivo crea rivales. En época de oposiciones, todo lo relacionado con el examen se convierte en ese elefante en la sala. Eso que todos saben que está ahí, pero que nadie quiere hablar de ello con profundidad para no descubrir sus cartas. Nadie quiere dar un milímetro de ventaja al otro, ni aunque sea su amigo. Todos hemos vivido esas conversaciones superficiales entre opositores que empiezan con un «Hey, ¿cómo lo llevas?» y terminan con un «Yo agobiado, ¿y tú?» y no se va más allá. Incluso una compañera me contó que había presentado sus actividades en la academia y sus propias amigas estaban tomando apuntes de sus ideas para luego incorporarlo a sus unidades didácticas. Me lo contó muy indignada y repitiendo que no volvería a compartir nada más, que no le iba a dar ventaja a nadie con su trabajo. ¿De verdad no somos capaces de encontrar un sistema que, además de la presión de los estudios, no promueva el mirar con recelo a aquellos que tienen a su lado pasando por lo mismo que ellos? En este proceso de selección se pierde algo fundamental en nuestros colegios: la oportunidad de compartir, de enriquecerse con los demás, de aportar y de aprender de otros, del trabajo en equipo. ¿No sería mejor encontrar un sistema que permitiera, durante el proceso de preparación, intercambiar ideas, compartir actividades y crear debates sobre las mejores metodologías a aplicar? ¿Un sistema que mejorara a los futuros profesores también durante su preparación en la capacidad de diálogo y aprendizaje colectivo? Es una competición y hay que seleccionar a los mejores, me diréis. Sí, cierto. Pero los mejores seguirán siendo los mejores, de hecho, incluso serán mucho mejores, si han compartido y contrastado sus ideas con otros, en vez de vivir en esa isla de náufrago en la que se convierte el estudio del opositor. Y sobre todo serían mucho mejores profesores cuando entraran en el aula. Pero en estos tiempos que corren, el que no se relaciona es porque no quiere, porque siempre nos quedan las redes sociales, donde el anonimato nos ayuda a compartir todo. Y cuando digo todo, me refiero a que la gente comparte sus inquietudes, sus miedos y agobios, y algunos, los menos, dan algo de información relevante. Esos grupos que todos conocemos de Facebook son el lugar donde se cuentan o se comparten los miedos. Lo que no puedes contarle a los que tienes alrededor, esas dudas que no te atreves a preguntar a alguien por si suenan ridículas, esos interrogantes que están escritos en la ley pero que no sabes o no quieres encontrar. Esos momentos donde una pequeña piedrecita se convierte en una montaña y necesitas hablar con gente que esté igual que tú. Y siempre hay gente dispuesta a responder y a solidarizarse, incluso a unirse en tus quejas. Es reconfortante encontrar gente igual que tú, pasando por lo mismo que tú. Pero la mayoría de las respuestas son suposiciones, de todas las clases, algunas un poco más personales, otras más profesionales, pero básicamente basadas en la experiencia personal, que pueden ayudarte o lo contrario, te pueden confundir, agobiar o estresar más de lo que ya estás de por sí. Todo esto convierte estos grupos en una especie de terapia colectiva, donde por momentos se comparte la histeria y donde el que le consigue un poco de información y a veces bastante de angustia. Porque después de leer piensas, ¿cómo no me voy a estudiar yo eso que están diciendo que va a caer este año? O, pero si yo no sé nada de ese tema que todo el mundo en el grupo dice saber. O incluso, ¿cómo es que ellos ya han estudiado eso y yo aún no? ¿Están en los grupos? Pues sí, porque como digo, se comparte información, a veces relevante. Y porque a veces te pueden resolver las dudas. Pero no hay que dejarse arrastrar a ese juego psicológico que provoca leer los comentarios en Facebook, porque cada uno es dueño de su propio proceso y de su propio método, que no tiene que coincidir con los demás, y porque cualquier suposición que se haga sobre el examen no es más que eso, una suposición. Mito número 8. Los tribunales tienen un número máximo de personas que tienen que aprobar. Pues una vez más nos encontramos ante un mito que siempre está en boca de todos y que nadie puede confirmar. Como es sabido, los tribunales se evalúan con una serie de ítems, algunos
pues no tienen interpretación alguna. Lo que son, son. Y otros pueden ser más o menos subjetivos. A pesar de ello, estos ítems o guías de corrección limitan la capacidad y el posible libre albedrío del tribunal. Limitan su capacidad para aprobar o suspender según su voluntad. Dicho de otra forma, que no pueden hacer lo que les plazca, vamos. Y por tanto, aun contando con ese punto de subjetividad, no hay tanta libertad como para determinar cupos de aprobados o suspensos. Así que descartado queda esa imagen de los miembros del tribunal con una calculadora y con un libro de contabilidad, frotándose las manos y riendo maliciosamente ante la perspectiva de suspender a unos cuantos injustamente para cumplir un número que les llegó escrito en un sobre amarillo desde la administración. Ahora bien, descartado la posible intencionalidad del agente del tribunal, hay que enfrentarse a una realidad. Y es que una gran parte de los opositores suspende el primer examen, el examen teórico. Esto se debe a la intención con la que está diseñado el examen, evidentemente. La administración, sabedora de los recursos que tiene destinado al proceso, decide apostar por una filosofía basada en la selección y el filtrado en la primera prueba, la que es más fácil de corregir y requiere menos tiempo. De esta forma, implícita o explícitamente, da más importancia a la prueba que realmente menos representa las habilidades que luego se van a poner en práctica en las aulas. Porque realmente, ¿cuántas veces en la clase ha tenido un profesor que escribir un tema en 2 horas a toda velocidad? Pues ya te contesto yo. Ninguna. Porque en este primer examen, que se usa para eliminar, se valoran cosas teóricas y como tal, cosas que se pueden aprender o de las que se puede recibir formación durante tu carrera profesional, o que llegado el caso, incluso requiere la ayuda y el consejo de otros profesionales presentes en el centro, como el caso de los supuestos de los exámenes, en los que en la gran mayoría de las situaciones reales se abordan en conjunto con otros compañeros que son incluso más especialistas. Y si realmente se quiere controlar el dominio de esos conocimientos, ¿no sería más conveniente, no sería mejor eliminar ese componente mecánico de la escritura y sustituirlo por otro tipo de pruebas más específica? Se nos llena la boca de decir que hay 1000 formas mejores de evaluar a nuestros alumnos que simplemente con un examen escrito, pero luego nos seleccionan a nosotros con un examen escrito. Suena cuanto menos irónico. ¿No sería mejor, al menos, empezar por la presentación y así comprobar quiénes saben hacer el trabajo diario de un maestro? Es decir, planificar y llevar a cabo una clase. Pero en este examen es lo último. Y repito que es por eficiencia de recursos, o eso dice la administración. Que la segunda prueba se alargue significa tener que pagar al tribunal. Pero se nos olvida lo que hay en juego. ¿No habría que replantear cómo y cuánto invertir en elegir a los mejores y así revalorizar esta profesión? Porque cada vez que se cuela un mal profesor por culpa de este sistema tan mal planteado, no hace nada más que desvalorizar y desprestigiar a los buenos maestros que ya están dentro. Y para nuestros hijos, solo deberían llegar los mejores. Pero cuidado, que cuando decimos que mucha gente no supera el primer examen, no todo es culpa de la administración. Porque al final las reglas están ahí, para todos las mismas. Hay que considerar el porcentaje de gente que se presenta y que realmente está preparada. Todos conocemos a gente que va a ver cómo es el examen. Otro que se lo ha mirado por encima o que no han tenido tiempo o ganas para estudiar con garantías. Aunque siempre de 10 aspirantes hay 2 o 3 que están totalmente dedicados al estudio, invirtiendo horas y dinero en mejorar y que cuentan con mucha experiencia y unas programaciones muy cuidadas y probadas. Esos son los verdaderos competidores. Así que, al final, si hablamos de cupos, más que los impuestos por el tribunal o la administración, debemos pensar dónde estamos nosotros. Y si nuestro trabajo y nuestro estudio, nuestro esfuerzo, nos colocan en ese grupo de 2 o 3 que son tan buenos que no tienen competidores. O si por el contrario, somos de los que decimos, bueno, a ver qué pasa este año. Mito número 9.
El día de antes de la prueba es mejor no estudiar nada. Bueno, darle crédito a esta afirmación ya entra dentro de lo personal y de cómo cada uno gestiona esos momentos de antes para obtener los máximos beneficios. Aquí, y nunca mejor dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Y lo que para uno puede ser una cosa muy recomendable, para otros puede ser pues totalmente desaconsejable. Así que no seré yo el que categóricamente diga qué o qué no hacer en la previa de la prueba, porque esto debería salir del conocimiento que cada uno tenga de sí mismo. Cada uno debería planear esos preparativos para conseguir dos objetivos. Por un lado, confianza. Y por otro, control de sí mismo. Está claro que ambas cosas están directamente relacionadas y crecen o decrecen a la vez. Si tienes confianza en que tienes dominado los temas y en que la preparación ha sido la mejor, ante el tribunal tú mismo pensarás que no hay por qué estar presionado. Y los nervios no te dejarán arruinar el examen. En mi experiencia en exámenes, los nervios te hacen perder un 20 o 30% de tu rendimiento en condiciones normales. A ver, digo en general porque luego cada persona es un mundo. Y por eso es tan importante ir a este examen al 110%, porque así al final conseguiremos rendir a nuestro 80 o 90%. Y ser capaz de controlar esos nervios o esa presión nos puede hacer mejorar la concentración y tener más confianza en nuestras posibilidades. ¿Cómo controlo los nervios?, me diréis. Pues hay gente que toma algunas pastillas. Bueno, pues cada uno lo que le funcione, ya lo he dicho. Pero sin duda, lo mejor es estar confiado en nuestras posibilidades. Y esto se consigue sabiendo que estamos muy preparados y pensando que vamos a ser los mejores. Sí, creyéndoselo. Que no es prepotencia, es mentalidad. Porque la mentalidad, el factor psicológico es fundamental. Después de pasar por tantos momentos buenos y malos en la preparación, llega el día en el que hay que tener la cabeza a tope, on fire. Hay que eliminar cualquier pensamiento que pueda hacer tambalear lo más mínimo la plena y total confianza en nosotros mismos. Los atletas de 100 metros cuentan que la noche de antes se imaginan en el podio colgándose la medalla de oro, y eso les ayuda a encontrar el camino. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Llenar la cabeza de pensamientos positivos, visualizar el éxito, pensar en cómo lo voy a celebrar, imaginarme cómo cambiará mi vida a mejor. Ese momento en el que yo se lo cuente